Y en esta mañana el tema que Dios ha puesto en mi corazón compartir con ustedes este último domingo del año. ¿Sabía usted que ese es el último domingo del año, no? Se acabó el 2021. No es la última reunión que tendremos, por supuesto. El día martes tendremos nuestro estudio sólido de victoria y el día miércoles tendremos una celebración de gratitud. Vamos a celebrar, el miércoles sí será nuestra última reunión del año y vamos a tener una celebración de gratitud por las bondades de Dios en este año y sobre todo con gratitud, mirando hacia lo que Dios quiere hacer en este 2022. Amén. En nuestras vidas, en nuestras familias, matrimonios, en los hogares. Damos la bienvenida a nuestros hermanos que nos visitan primera vez también. Y también la bienvenida a todos nuestros hermanos conectados en línea también. Sean bienvenidos. Muchos de nuestros hermanos han salido de viaje aprovechando los días festivos y gloria a Dios que tengan esa oportunidad de poder descansar también y de salir. Es parte y es bíblico y es espiritual también aquello. Damos gracias a Dios por esa gracia. El tema de esta mañana, como lo dije, es la maravillosa señal de nuestra salvación. Señal, esta es la palabra clave en esta mañana, señal. ¿Qué es una señal? La señal es en nuestro entendimiento normal, una señal es algo que nos dirige, nos apunta hacia algo, ¿verdad? Las señales de tránsito, usted sabe, ¿no? Están ahí para indicarnos las incidencias sobre la vía, donde vamos, ¿no? Pero esta señal de la cual yo le quiero hablar esta mañana es una señal maravillosa y que realmente, literalmente le digo y le cuento como testimonio, está haciendo algo especial en mi corazón. Y yo oro que usted pueda ver y abrazar también la señal, como Dios quiere que la abracemos, no como el pastor Diego dice que lo tiene que hacer. Ahora, si el pastor Diego habla por la palabra, entonces la palabra es la que nos está ordenando qué es lo que tenemos que hacer. Amén. Pero abrazar la señal definitivamente está cambiando mi vida. Y yo estoy seguro que si usted abraza la señal, esta maravillosa señal, yo sé que nuestras vidas, nuestros matrimonios, nuestras familias van a cambiar. Nuestras familias van a ser desafiadas a los destinos maravillosos de Dios. Es maravilloso entender que Dios nos amó. Él nos amó. Es un hecho, es una realidad. Dios te amó, mi hermano. Dios te amó. Y usted dirá, pastor, eso ya lo sé. No, pero en serio, estoy esperando que usted se maraville. Dios nos amó. Él nos amó. Y nada cambia su amor. Su amor es un amor eterno. Ese es el amor de Dios. Es más, dile al de al lado, maravíllate porque Dios te amó. ¿Sabes qué? El amor de Dios por ti fue antes de que todas las cosas fueran hechas. Fue antes incluso de que el mundo fuera creado. ¿Sabías eso? Romanos 8 dice que fuimos predestinados antes de todas las cosas para que nosotros seamos conformados al plan más amoroso que pueda existir. Y ese plan más amoroso es ser conformados a la imagen de Jesús. ¿Sabes que no hay nada más maravilloso para el Padre en su gran amor por ti y por mí que conformarnos a la imagen de su Hijo? Es decir, Él ya puso la imagen de su Hijo en nuestro espíritu, pero tu alma, que es la tierra prometida, es la que necesita ser conformada a la imagen de Jesús. Y eso de ahí, déjame decirte, es lo más maravilloso del amor de Dios. Porque es la persona que logra conquistar su alma. ¿Qué significa conquistar el alma? Que el alma sea un canal de la vida de Jesús. Escúcheme, si tú haces que tu alma sea el canal de la vida de Jesús, rindiendo tu alma, entregando tu alma al Señor, rindiendo cada aspecto, incluso heridas, temores, situaciones adversas, todo lo que lucha en el alma, pasiones, deseos desordenados, tantas cosas. Cuando rendimos el alma a la imagen de amor que Él puso en nosotros, la imagen del Hijo, ¿sabes lo que va a pasar? Tú vas a conquistar la vida. De hecho, el éxito de nuestra vida está determinado por lo que hacemos con nuestra alma. El éxito de nuestra vida está determinado qué tan diligentes somos en traer cada pensamiento de nuestra alma a la obediencia de Jesús. Ese es el éxito. El éxito no tiene nada que ver con lo que podamos lograr externamente. Hay mucha gente que ha logrado acumular riquezas, pero sigue enferma de su alma. Hay mucha gente que ha logrado tener fama y éxito y siguen estando vacíos en su alma. ¿Por qué? Porque no entendieron que el que conquista el alma conquista la vida.
Eso es lo que dice Proverbios 4:22. Aquel que sabe cultivar su corazón, su alma, es aquel que va a tener caminos exitosos. Eso es todo. Las emociones. Mucha gente está siendo dominada por sus emociones. Y las emociones son inestables, miedos. Hoy día te sientes bien, hoy día te enamoras, mañana no te enamoras. Y esas emociones están controlando el corazón de las personas y no les permiten experimentar la libertad de Dios. Por lo tanto, conquistar el alma es todo. Por eso es que Dios destinó que fuéramos conformados en nuestra alma a la imagen de Jesús. Porque un alma conformada a la imagen de Jesús será un alma verdaderamente feliz. De hecho, Dios sabe que esa es nuestra felicidad. Otra forma de decirlo, un alma conquistada, un alma que sabe rendirse a Dios, es un alma que ama a Dios. En otras palabras, fuimos amados por Dios para que nuestra alma le ame a Él. Para que le amemos con todo nuestro corazón, toda nuestra mente, pensamientos, todo nuestro ser, todas nuestras fuerzas. De hecho, yo quiero decirte hoy qué es la felicidad. Felicidad es amarlo a Dios. La persona que entiende eso es la persona que realmente conquistará, será victoriosa en su matrimonio, será victoriosa en la formación de sus hijos, será victoriosa incluso en el área de las finanzas. Esa persona que sabe y que entiende, felicidad es amar a Dios, felicidad es traer cada día, cada área de mi vida, amarlo a Él. El amor es mucho más que una simple expresión, te amo Dios. El amor es una entrega, el amor es un depósito que hacemos de nuestra vida al Señor. Dios nos amó, le dije, desde antes de que todo existiera. ¿Cuál es nuestra respuesta? Amarle a Él. Es más, yo quiero decirle algo, aún antes de que las cosas fueran creadas, el Padre ya había provisto un plan incluso para el pecado. ¿No le asombra esto de aquí? Que incluso para el pecado, antes de que fuéramos creados, antes de la fundación del mundo, ya el Padre tenía un plan maravilloso incluso para la redención del hombre caído. No existía el mundo, no existíamos nosotros y el Padre ya tenía un plan para glorificar su justicia y su amor a través del Hijo en la cruz. Es asombroso eso, que Dios todo lo tenía en su plan perfecto. ¿Para qué? Un plan que mostrara su justicia, que mostrara su propio amor para salvar a su humanidad caída y llevarnos a su creación a cumplir ese propósito original. El plan estaba diseñado, el plan estaba trazado, crear una nueva raza humana. Dios sabía que la raza original se desviaría de Él, pero Él ya tenía el plan de crear una nueva raza humana, la generación de Cristo, la simiente de Cristo, la descendencia de Cristo. Eso es conformada por todos los que hemos creído en Él a lo largo de la historia, desde los tiempos antiguos. Ahora en estos tiempos y en los tiempos futuros hay una nueva raza que Dios creó, una raza humana con espíritu celestial, con espíritu del cielo. Él tenía ya ese plan trazado. ¿Cómo se llevaría a cabo este plan? Por medio de la encarnación de Jesús, por medio de la venida de Jesús, quien llevaría a cabo esa obra de justificación y redención para su pueblo. ¡Qué alegría! Y qué bueno es Dios por este maravilloso plan. Qué maravilloso es Él, definitivamente. Y hoy veremos entonces que la venida de Jesús al mundo como un hombre es una señal de esa bondad. Vamos a ver que la encarnación de Cristo no es un evento más. La encarnación de Cristo, como la venida de Jesús como hombre. Cuando hablo de encarnación, yo quiero que me entienda esto. Probablemente algunos me entienden, otros no me entiendan. Y la responsabilidad es mía porque yo debía haberlo explicado hace algún tiempo. Yo no estoy hablando jamás de reencarnación, ojo. No confundamos los términos y quiero aclarar eso. Cuando hablamos de reencarnación, estamos hablando de un ser que ya existe previamente y vuelve a encarnarse en otro tipo de ser. Eso no es bíblico. La reencarnación no es bíblica, cuidado con eso. ¿Ok?
Eso quiero aclarar, eso es una creencia de las ideologías de la nueva era, hinduismo y todo ese asunto. Ellos creen en la reencarnación, que según el comportamiento de una persona, entonces en la siguiente vida esa persona puede volver a tomar otra forma de otro ser, superior o inferior. Eso es satánico, eso no está en la palabra del Señor. ¿Ok? Yo nunca estoy hablando de reencarnación. Cuando hablamos de la venida de Jesús, Dios haciéndose hombre, hablamos de su encarnación, que significa su primera vez tomando naturaleza de hombre. ¿Ok? Eso vale la pena aclarar. Esa encarnación es una señal. La encarnación de Jesús, la venida del Hijo de Dios como hombre, es una señal. Es una señal. Y bueno, ¿qué nos quiere decir esa señal? Es una señal de Dios. Ahora, si usted camina, si usted va en su auto ignorando las señales de tránsito, usted va a tener problemas. Y no me refiero solamente al problema que va a tener con los agentes de tránsito. Me refiero al problema de su vida. Va a perder su vida probablemente si usted ignora las señales de tránsito. Por lo tanto, si Dios nos da señales, yo no tengo que ignorar las señales de Dios, sino que tengo que responder a esas señales. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Las señales de Dios no son para ser ignoradas. Las señales de Dios son para que nos maravillemos en ellas. Me detengo y esto hay que considerarlo. Las señales de Dios son para que nos maravillemos en el corazón. ¿Qué es esto de aquí, pastor? ¿Qué es eso de maravillar? Le he escuchado hablar muchas veces esa palabra maravillarnos. ¿Qué es eso de maravillarnos? Maravillarnos significa detenerme y voy a contemplar ese hecho hasta que mi alma sea asemejándose a ese hecho. Eso es maravillarse en Dios. Mire, la religión nos ha hecho que escuchemos y escuchemos y escuchemos. Y mensajes van y mensajes vienen, pero el alma no se detiene a maravillarse. Y yo le aseguro que tú te sabes muchos versículos de la Biblia, pero no te has maravillado en el Señor. ¿Por qué razón? Porque ese es el trabajo que está haciendo la cultura peligrosa de este tiempo. Leíamos la semana anterior, Efesios 5, que los días que vivimos son malos. ¿Por qué son malos los días que vivimos? ¿Por qué son peligrosos? Pablo dice en Efesios 5, son peligrosos los días que vivimos. ¿Sabes por qué? Porque los tiempos actuales han creado una cultura que quiere robar nuestra capacidad de sorprendernos acerca de Dios. Entonces, nuestros jóvenes están llenos de entretenimiento. Es más, no solo los jóvenes, los adultos, todo lo que estamos buscando es dopamina. ¿Qué es la dopamina? Es el efecto que produce el entretenimiento, los diferentes tipos de entretenimiento en la persona. Y quítele hoy día a las personas el entretenimiento, en otras palabras, la capacidad de generar esa dopamina, y entonces las personas no se hallan. Se les cae el mundo. Porque hoy en día el tiempo que vivimos es peligroso, porque nos está enseñando que si no tenemos redes sociales y si no estoy revisando las redes sociales a cada momento, si cada cierto tiempo no estoy recibiendo un influjo de entretenimiento, entonces nos desesperamos. El entretenimiento es la nueva droga de estos tiempos. Y esa droga le está cortando a nuestros hijos la capacidad de poder desarrollar carácter. ¿Cuánto tiempo pueden estar tus hijos sin entretenimiento? Deberían ellos estar en la capacidad de estar varios días sin entretenimiento, haciendo cosas productivas, haciendo cosas que hacen crecer su carácter. Pero el entretenimiento te ha hecho creer que no puedes vivir sin estar revisando el estado de WhatsApp. Y ese es el peligro que vivimos en estos tiempos. Y es por eso que es una cultura floja, generaciones flojas, generaciones que no tienen interés en desarrollar habilidades, talentos. ¿Por qué? Por el peligro de estos tiempos que vivimos. Pero aún más allá, el peligro es que Dios ya nos sorprende, Dios ya no maravilla el corazón. Iglesia del Señor, y nosotros tenemos que distinguir esta amenaza. Tenemos que discernir esta amenaza y saber que en estos tiempos necesitamos hoy más que nunca hacer canales de maravillarnos en lo que Dios nos ha dado como señal. Tenemos que maravillarnos en el Señor. Mencione la palabra ayuno y le corren a la palabra ayuno. Mencione la palabra
orar y se le huye a la palabra orar. Mencione la palabra, vamos a hacer disciplinas disciplinas de estudio de la palabra. Y huimos a ese tipo de cosas. Pero mencionemos entretenimiento y vamos a ver cómo nuestros cuerpos responden a eso inmediatamente. Es más, en Estados Unidos, la cultura ha forzado a la iglesia cristiana a tener cultos de 1 hora. ¿Por qué? Cuando antes, y las bases de Estados Unidos llegó a ser la potencia que llegó a ser gracias a los fundamentos cristianos, y en Estados Unidos habían cultos en la mañana y habían cultos en la noche. El culto de las 6 de la tarde. Y los grandes avivamientos y los grandes ministros predicaban en Inglaterra, en Europa, en el tiempo en que Europa estaba avivada con el poder de Dios, con el fuego de Dios. Los cultos poderosos eran en las noches, los domingos de noche. ¿Por qué? Porque había ese entendimiento de que hay que hacer el espacio para Dios. Pero hoy día nuestra cultura de entretenimiento está reduciendo y la gente quiere ya, ¿a qué hora se termina el culto? Porque es tiempo del entretenimiento. Es el día del Señor, es más. ¿Qué significa que el domingo es el día del Señor? Domingo viene la palabra dominus, que significa señorío. El domingo es el día señorial. ¿Qué significa? Es el día donde Dios es exaltado. Donde Dios, Él, todo gira en torno a Él. Pero la demanda de entretenimiento de nuestra alma que no quiere maravillarse en Dios nos obliga a quiero ya el entretenimiento. ¿A qué hora llega? ¿A qué hora llega el partido de fútbol? ¿A qué hora llega la película? ¿A qué hora llega? ¿A qué hora llega? Y no hacemos disciplinas de maravillas. Y yo quiero decirte algo, las disciplinas de maravillas son las únicas que van a salvar tu vida, tu matrimonio, tu familia. Las disciplinas de maravillas son las únicas que van a llevarnos al destino de Dios. Las disciplinas de maravillas. Por eso es importante que nosotros como el cuerpo de Cristo discernamos esta amenaza. Los tiempos que vivimos son malos, dice Pablo. Efesios leíamos la semana anterior y dice, por lo tanto, rediman el tiempo. Los tiempos no son para perderse. Es más, yo sé que muchos que ya son adultos se preguntan, ¿y dónde se me fue el tiempo? ¿Dónde se me fueron los años? ¿A dónde se me fue la vida? Cuando no haces canales de maravilla, sientes como que la vida se te ha ido entre los dedos. Y jóvenes, déjenme decirles, ustedes quizás se sienten, no, mi vida la tengo enterita por delante. Llegará el momento donde dirás, y bueno, ¿y qué pasó con mi vida? Y dice Eclesiastés 2, el predicador, y llegan esos días donde digo, wow, he hecho tanto y no soy feliz. Porque felicidad no es entretenimiento, felicidad es amarlo a Dios. ¿Cómo cada día de mi vida ama a Dios? Esta tarde de domingo, ¿cómo ama a Dios? ¿Cómo amo a Dios? Yo no estoy diciendo que no hay lugar para las diferentes cosas que Dios quiere darnos y que Dios nos da para que disfrutemos. Pero ojo, cuidado, que la proporción de entretenimiento sobrepase la proporción de maravilla. Es importante esto de aquí, iglesia. Las señales de maravilla no son para ser ignoradas. De hecho, allí está nuestra vida. Este 2022 será victorioso. Gloria a Dios, vamos a bendecir este 2022. El día miércoles venga porque vamos a declarar la bendición de Dios sobre este nuevo año. Pero esa bendición se ejecutará siempre y cuando yo sea diligente en hacer canales para maravillarme en Dios. Siempre y cuando yo sea diligente y disciplinado para maravillarnos en Dios. Nuestros hijos necesitan estudiar la palabra. Yo doy gracias a Dios porque hubo siempre una cultura de estudio de la palabra en mi casa. Y eso hoy día me lleva a pasar horas sentado estudiando y meditando la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque hubo esa cultura. Déjeme decirle, no fue automático. No sucede por azar. Queremos que nuestros hijos amen a Dios, tenemos que crear una cultura. Y déjeme decirle, hay padres que dicen, no, pero yo no quiero obligar a mi hijo a que él haga. Yo quiero que él lo fluya. No, tú tienes que forzarlo. Yo doy gracias a mis padres porque estuvieron ahí para forzarme.
Y eso creó un camino que después ya no podía dejarlo. Hay una etapa donde podemos forzar a nuestros hijos a hacerlo. Yo no soy disciplinado porque me nace hacerlo. Soy disciplinado porque fui encaminado a eso. Tuvieron que trazarme un camino. Para arreglar la cama como se debe arreglar, tuvieron que trazar un camino allí. Para hacer las cosas como se deben hacer, tuvieron que forzarme allí. Padres, tenemos que forzar a nuestros hijos. No nos dejemos seducir por la cultura de entretenimiento que simplemente nos dice, déjalo que se forme al azar. No, tú tienes que ser intencional en crear caminos. Los niños no deben trabajar. Eso es una mentira. A los niños hay que enseñarles a trabajar. El socialismo no quiere que los niños trabajen. Pero tú sí sabes que en la cultura hebrea a los niños se les enseñaba disciplinas y oficios desde pequeños. Los niños tienen que aprender disciplinas. ¿Sabes por qué quieren entretenimiento ellos? Porque están aburridos, porque tú no les has dado trabajo. Así es. ¿Sabes por qué quieren televisión? Porque no te tienen a ti. Es importante, iglesia del Señor, que seamos entendidos. Nosotros somos el pueblo de la verdad. Tenemos el entendimiento del cielo. Por lo tanto, no podemos dejar que la cultura, que es la apostasía, que la cultura nos influencia. Pero avivamiento es que la iglesia entiende la estrategia de las tinieblas, pero nosotros, como tenemos principios elevados, vamos a ser más estratégicos y más astutos con nuestros hijos. Enséñales disciplinas a tus hijos. Es importante enseñarles a trabajar, enseñarles a producir, enseñarles que todo tiene un costo y un valor. No está mal que les pagues a tus hijos por trabajos extras que ellos hagan. Ellos aprenden que todo tiene un valor. Obviamente, tienes que ser muy sabio con esto, porque tú no les vas a remunerar por todo. Hay cosas que ellos tienen que hacer por defecto. Les remunere o no les remunere la vida, ellos tienen que hacerlas. Eso se llama carácter. Me paguen o no me paguen, yo tengo que arreglar mi cama. Yo tengo que lavar los platos, tengo que asearme, tengo que limpiar la casa. Me paguen o no me paguen. Por eso te digo, pero actividades extras tú les puedes enseñar y les puedes remunerar. Enséñales el trabajo a tus hijos desde ya, desde pequeños. Es importante esto, y estaremos salvando una generación de ser una generación. La salvaremos de ser una generación enferma, una generación débil, una generación que no sabe hacer nada. Porque esa es la generación que la cultura está formando hoy en día. Una generación, voy a usar este término fuerte, una generación castrada. Una generación que no sabe. ¿Por qué? Porque no les hemos enseñado los canales de maravilla en Dios. Dios nos da señales para que nos maravillemos. Yo le menciono así rápidamente algunas señales que Dios dio en su palabra. Señal en la Biblia es la palabra ot, es una palabra hebrea, ot. Esta palabra significa señal, prodigio, evidencia. ¿Qué estamos haciendo con las señales de Dios? Las señales que Dios nos da. Algunas señales que Dios dio en su palabra que están en el Antiguo Testamento. Génesis 1:14 vemos que el sol y la luna Dios los puso como ot, señales y maravillas. ¿Qué es el sol y qué es la luna? Son maravillas que Dios puso para separar las estaciones. También Dios le puso a Caín una señal para que nadie lo matara, ot. El arco de Dios le dijo a Noé, voy a poner mi arco en las nubes como una señal de mi pacto de amor por ustedes. Después de que Dios destruyó la tierra con el diluvio catastrófico que destruyó todo lo que existía, Dios puso su arco. Mire, me llamó la atención esto. Dios dice, mi arco lo pondré en las nubes. Mi arco, en otras palabras, el arco iris no es de los LGBTI. Génesis 9:12 dice, Génesis 9:12 al 17 dice
que yo pondré mi arco en las nubes y el diablo se cree dueño del arco. El arco, ¿qué es el arco de Dios? Es una señal. Una señal para maravillarnos en el pacto renovado de Dios. La circuncisión era una señal de pacto. La señal que separaba a ese pueblo circuncidado, Israel, circuncidados. ¿Qué significa? Ellos eran apartados de los demás pueblos de la tierra. Este pueblo es mío, Dios dice, y la señal es la circuncisión. Israel adorando en el monte Sinaí cuando salió de Egipto también era una señal. La sangre del cordero en las casas también era señal de que Dios iba a salvar a Israel de Egipto. En Egipto. La Pascua era una señal para que los padres enseñaran a recitar a sus hijos. Con mano fuerte el Señor los rescató de Egipto. La Pascua era esa señal que los padres utilizaban para enseñarles y llevar a sus hijos a recitar. Con mano fuerte el Señor nos rescató de Egipto. El reposo de Dios es una señal entre Dios y su pueblo. Y vamos a ver muchos ejemplos de señales que Dios daba a su pueblo para que su pueblo responda a la señal. Nuevamente, ¿cómo respondemos a la señal? Debemos maravillarnos en Dios. Esa señal que Dios te da, tú tienes que maravillarte en esa señal que Dios te da. Ahora yo quiero decirte lo siguiente. La encarnación de Jesús, la venida de Jesús al mundo, fue una señal para la casa de David y es una señal para nosotros. Vamos, Isaías 7 es el pasaje que vamos en esta parte a verlo juntos. Isaías 7, no vamos a leer todo el capítulo de Isaías 7, solamente unos versículos, pero yo quiero que usted se ponga en la historia que está desarrollándose allí. Dios continuamente fue compasivo con la descendencia de Abraham. Continuamente, a pesar de la terquedad de su pueblo, una y otra vez Dios mostraba su amor para con Israel, para con Judá. Qué maravilloso es que Dios continuamente está mostrando su compasión, aún a pesar de nuestra terquedad. Miren, Dios, su nombre es lento para la ira. El nombre de Dios es lento para la ira. Quiere decir que Dios va a mostrar primero su misericordia una y otra vez. Sí, Dios llega un momento donde va a derramar su corrección sobre el pueblo que Él ama. Porque si Él no amara a su pueblo, lo deja sin corrección. Padre que ama a su hijo, lo corrige. Padre que aborrece a su hijo, no lo corrige. ¿Por qué Dios corrigió a Israel y a Judá? La corrección es una señal, ¿sabía? La corrección, la vara es una señal. Cuando su hijo ve la vara, tiene que ver una señal del amor del Padre. Y está en Hebreos 12, por favor, léalo en su casa. Hebreos 12 habla de que Dios permite eso para corregirnos porque nos ama. Él nos ama. Y así fue Dios compasivo con Israel y Judá. En este caso específico, Isaías 7 trata de un rey malo llamado Acaz. Un rey que no puso maravilla en Dios, un rey que no puso su confianza en Dios. ¿Qué pasa con este rey Acaz? Ellos estaban, Acaz, rey de Judá, el reino del sur. Ya hemos mencionado en ocasiones anteriores que Israel se dividió en dos reinos: el reino del norte, que se quedó con el nombre Israel, y el reino del sur, que tomó el nombre de Judá. Y Acaz era rey de Judá. Ellos estaban siendo amenazados por Siria y sus hermanos del reino del norte, sus propios hermanos. Israel se perdió completamente. El reino del norte, la idolatría, la rebelión contra Dios fue horrenda del reino del norte, a tal punto que no hubo en el reino del norte jamás un rey piadoso. En Judá, en cambio, habían reyes piadosos y reyes también rebeldes contra Dios. Reyes que no rindieron su corazón a Dios. En fin, en Judá fue un poco más, por momentos fue un poco más estable el reino, pero en Israel se rebeló completamente. ¿Qué está pasando? Entonces, Judá está siendo amenazado por los del norte y por Siria. Han armado una coalición para atacar a Judá.
A pesar del pecado de este rey Acaz, rey de Judá, a pesar del pecado del corazón del pueblo, Dios estaba dispuesto a mostrarle a Judá misericordia por amor a su antepasado David. Dios envía entonces al profeta Isaías al rey Acaz con un mensaje alentador, porque Acaz estaba y el pueblo como tal estaban aterrorizados. Sabían que ante esta coalición no iban a permanecer en pie. Entonces Dios, en su amor y en su bondad hacia la casa de David, le dice a Acaz, miren lo que dice el verso 3: así dice el Señor Dios, no va a prevalecer ni se va a cumplir esa amenaza. No va a prevalecer ni se va a cumplir esa amenaza. Tranquilos, confíen en mí, yo los voy a salvar. Miren la bondad de Dios hacia este rey malo. Dios les dice, mira, yo los voy a salvar. Esa coalición no va a prosperar. El versículo 8 habla, dice, la cabeza de Aram es Damasco. Aram es otro nombre para Siria. En el versículo 8 y 9, básicamente lo que está diciéndole, yo le explico porque quizás a primera lectura no se entiende. Está diciendo, mira, Siria y tus hermanos del norte, ellos están establecidos sus límites. Yo establecí sus límites. Por lo tanto, ellos no van a traspasar a tu territorio. Estate tranquilo porque yo te defiendo. Esa es la palabra de aliento. Pero al final del verso 9, miren lo que le dice: pero si ustedes no creen lo que le estoy diciendo, no van a permanecer de pie. Si ustedes no creen la palabra que les estoy dando, Dios les dice, no van a permanecer. En otras palabras, si no te maravillas, si no confías, vas a ser destruido. Dios les está diciendo, confíen en mí, yo he dado mi palabra y el enemigo no avanzará. Y miren cómo Dios lo invita ahora a pedir una señal. Dios le dice a Acaz, pídeme una señal. Versículo 10, miren lo que le dice. El Señor habló de nuevo a Acaz y diciendo, Acaz, yo he dado mi palabra. Pide para ti una señal del Señor tu Dios. Pide una señal del Señor tu Dios, que sea tan profunda como el Seol o tan alta como el cielo. En otras palabras, Acaz, yo he dado mi palabra, yo los guardo, yo los protejo. Ahora, para que tú confíes, pídeme una señal. Cualquier señal, pídeme. Y yo te daré esa señal como evidencia de que yo los voy a guardar y proteger. Qué maravilloso es Dios, ¿no? Sin embargo, vamos a ver que Acaz se niega a pedir una señal. Miren lo que dice el verso 12. Pero Acaz respondió, no pediré ni tentaré al Señor. Dios le está diciendo, pídeme una señal de que yo estoy con ustedes. Y Acaz dice, no pediré una señal, no tentaré. Suena espiritual, ¿no? Yo le voy a decir qué es lo que está pasando con Acaz. Acaz se niega a pedir una señal porque él no tenía un corazón para maravillarse en Dios. Acaz no tenía un corazón dispuesto para Dios. La incredulidad del corazón de Acaz ante el poder de Dios para librarlos, esa incredulidad los llevó a ignorar que Dios es un Dios que da señales para que su pueblo se maraville en su amor. Dios es un Dios que da señales. ¿Para qué son las señales de Dios? Para que nosotros nos maravillemos en Él. Pero Acaz tenía un corazón incrédulo para Dios. Suena espiritual lo que él dijo, no es espiritual. Él le está diciendo, yo no confío. Mi corazón no confía en ese Dios. Entonces, versículo 13, Isaías le dijo, oigan ahora, casa de David. Escúchenme, Judá, escúchame, Acaz. ¿Les parece poco cansar a los hombres que también cansarán a mi Dios? Esto es fuerte. ¿Sabes lo que está diciendo? Que el poder de Dios se va a detener de manifestarse en un corazón que no está dispuesto a maravillarse en Dios. ¿Qué es cansar a Dios? Dios, obviamente, Dios es Dios, Él nunca se cansa. Pero esto que está expresando el profeta es una forma de decir, por causa de que rechazas maravillarte en Dios, el poder de Dios se va a detener de tu vida.
Todo su poder y su amor está para nosotros. Él nos amó. Sin embargo, si yo no me maravillo, yo le estoy diciendo a Dios, Dios, no tengo tiempo para ti. No tengo mis pensamientos, necesito enfocarlos en otras cosas. Hay tantas ocupaciones, hay tantos pendientes, hay tantos afanes. No tengo tiempo para ti, Dios. Yo puedo hacer las cosas a mi manera. Eso es detener el flujo del poder de Dios. Y entonces vienen nuestros fracasos. No por culpa de Dios, sino porque yo no rendí mi alma a maravillarse, a deleitarse, a disfrutar la señal de Dios. Y el verso 14. A pesar de que Acaz dice, no quiero señal, Dios a Judá, a su remanente le da una señal. Verso 14. Por tanto, el Señor mismo les dará una señal. Tú acá no quieres la señal. Yo les voy a dar la señal, porque yo amo a mi pueblo. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Vamos a leer la palabra tal como está. Que la virgen conciba un hijo y que se le ponga un nombre, Emmanuel, no es una señal del paganismo. Es una señal que Dios da a su pueblo por su amor. ¿Y qué tenemos que hacer ante esa señal? Maravillarnos. Esa es la señal que Dios, por medio del profeta, le dio a Judá. Continúa diciendo, va a comer cuajada. Ese niño, ese hijo va a comer cuajada. ¿Qué es la cuajada? La cuajada es como el requesón, una especie de queso. Eso es la cuajada. Ese hijo va a comer cuajada y va a comer miel hasta que sepa lo suficiente para desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, será abandonada la tierra cuyos dos reyes tú temes. ¿Sabes lo que le está diciendo? Antes que ese niño deje la infancia, antes de que ese niño llegue a la edad de madurez, la amenaza y el peligro de tus enemigos habrá desaparecido. Esa es la señal que te doy, Acaz. La virgen concebirá un hijo y ese hijo se llamará Dios con nosotros, Emmanuel. Y antes de que ese hijo que nace, antes de que ese hijo llegue a la madurez, todos los enemigos a los cuales tú le tienes pavor y miedo no estarán más. Qué tremendo. Las tierras de estos enemigos iban a quedar desoladas. Dios mismo se iba a encargar de los enemigos, al punto de que este niño iba a tener que mantenerse, como la tierra iba a estar desolada, este niño iba a tener que mantenerse de productos silvestres que no necesitan de la industria del hombre. Productos silvestres como la cuajada y la miel. Con esta señal Dios le estaba diciendo a Acaz y a Judá: por mucho que los hombres se empeñen y busquen ayuda en sus ídolos, por mucho que los hombres me rechacen y prefieran sus recursos terrenales, tú tienes que saber, Acaz, que yo Jehová soy el que salvo a mi pueblo, y yo Jehová rescataré a mi remanente. Acaz, tú has rechazado la ayuda del Señor, pero la casa de David verá la señal. Acaz, tú has rechazado, pero casa de David, ustedes van a ver la señal. Eso es lo que está diciendo. ¿Cuál era el cumplimiento de esta señal? Mateo 1:18. Mateo 1:18. ¿Quieres ver? Y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María desposada con José, antes de que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo.
Y José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. No quiso armar un escándalo, porque eso tranquilamente se hubiera podido usar como un escándalo. Una mujer embarazada así por así, esta mujer fue infiel. Pero José, como era un hombre justo y amaba a María y amaba por sobre todas las cosas a Dios, él no quiso hacer un escándalo y quiso en secreto dejarla. Pero mientras pensaba en esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor diciendo: José, hijo de David, no tengas miedo, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dios aclarándole la duda que tenía José y poniendo paz en su corazón. Y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque Jesús en hebreo significa Yeshua, el que salva a su pueblo de sus pecados. Pero verso 22, usted lo va a leer, no yo le voy a acompañar. ¿Qué dice el verso 22? Leámoslo. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo: ya había sido dicho 700 años antes, ya había sido dicho por el profeta. ¿Qué había dicho el profeta? He aquí, la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios morando entre nosotros, Dios con nosotros. La señal para maravillarse, la señal para maravillarnos en Dios. Y cuando despertó José del sueño, José se maravilló, porque hizo como el ángel del Señor le había mandado. Y tomó consigo a su mujer y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Yo quiero decir muy categóricamente, o sea, muy enfáticamente lo siguiente. Escúcheme esto. El día que Jesús, el Hijo de Dios, hizo su manifestación en la tierra por medio de su concepción y su nacimiento, ese día se confirmó la retirada, el exilio y la derrota definitiva de todos nuestros enemigos. Porque esa era la señal de que los enemigos de su pueblo no iban a prevalecer. Ese día fue glorioso, porque significa que esos enemigos empezaban su retirada y la derrota definitiva y terminal del enemigo se estaba consumando. Qué tremendo. Esa señal profetizada por Isaías 700 años atrás fue la encarnación del Mesías. Y esta es la mayor evidencia, mayor maravilla, mayor señal que demuestra el amor, el cuidado y la protección de Dios por su pueblo. En otras palabras, Dios haciéndose carne, Dios haciéndose hombre, significó que las tinieblas, el viejo hombre, los enemigos espirituales, la enfermedad, todos ellos, cuando Jesús nacía, todos ellos empezaron a temblar. Todos ellos empezaron, porque sabían que esa era la señal de Dios, de que el enemigo tenía que huir. Todos tus enemigos. Por eso es que su encarnación nos debe maravillar. Su encarnación no es para ignorarla. Su encarnación debe maravillarnos. Ayer fue 25, hoy es 26, pero yo sigo maravillándome en su encarnación. Y esta semana y el 2022 yo me seguiré maravillando en que el Verbo se hizo carne, porque significa que todos los enemigos, su retirada empezó cuando el Hijo del Hombre pisó la tierra. No es cualquier cosa su encarnación, no es cualquier cosa. Recordar, alabar, maravillarnos y celebrar su concepción y nacimiento como hombre es recordar y celebrar que Dios
cumplió su palabra de salvarnos, qué gran consuelo, qué gran salvación fue esto para la casa de David. Y qué salvación es esto para todos los que hemos creído. Por lo tanto, clamemos como el Salmo 86 clama David. Salmo 86, verso 17. Miren lo que clama el salmista. Salmo 86, 17. Muéstrame una señal de bondad. Tenemos que clamar por las señales de Dios. Haz conmigo, está diciendo David, una señal. Od es la palabra en hebreo. Muéstrame una señal de bondad para que la vean. ¿Quiénes? ¿Para qué son las señales que Dios te da? Para que la vean. ¿Quiénes? Los que te aborrecen y se avergüencen. Si tú ignoras la señal, entonces tus enemigos seguirán burlándose de ti. Pero aquel que ve la señal, los que la ven, los enemigos que la ven, ¿qué va a pasar con ellos? La van a ver, se van a avergonzar, porque tú, oh Jehová, me has ayudado y me has consolado. ¿Qué es la ayuda y qué es el consuelo de Dios? Es que toda esa banda de enemigos espirituales que son violentos y arrogantes, empezando por el viejo hombre, Dios los destruyó por medio de la venida de su Hijo. Por lo tanto, el nacimiento de Jesús es una señal de nuestra redención. Quiero que veas esta señal. ¿Por qué es importante ver esta señal? Porque habla de nuestra salvación de todo enemigo. Y vamos a Lucas 2, donde vamos a ver que esta señal apunta a algo mucho más grande que el mundo ciego no ve, que el mundo que dice celebrar Navidad no lo ve, pero tú y yo que celebramos con el entendimiento bíblico tenemos que verlo. Vamos a ver a qué apunta la encarnación de Jesús. Lucas 2, verso 1. Aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Este fue el primer censo que se levantó cuando Cirenio era gobernador de Siria. Todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. Y también José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, subió a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y de la familia de David, para inscribirse junto con María, desposada con él, la cual estaba encinta. Sucedió que mientras ellos estaban allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Verso 7. Y dio a luz a su hijo primogénito, le envolvió en pañales. La semana anterior explicamos uno de los significados de este hecho. Jesús envuelto en pañales. Explicábamos que Jesús sí tuvo cuidados por parte de su Padre desde su nacimiento. A diferencia del pueblo de Israel y nosotros que espiritualmente fuimos concebidos en pecado. Nosotros fuimos concebidos en pecado. Salmo 51 dice David en su arrepentimiento después de haber pecado. Dice, en maldad yo fui concebido. Cada uno de nosotros fuimos concebidos en maldad. El pecado estuvo desde el inicio. Esa era nuestra naturaleza con la que nacimos. Por eso es que espiritualmente hablando, nosotros éramos huérfanos, hijos de la muerte y del pecado desde el inicio. Pero Jesús no, Jesús nació puro. Jesús nació sin pecado. Jesús no fue concebido en pecado. Yo fui concebido en pecado. Ustedes fueron concebidos en pecados. Pero Jesús fue concebido sin pecado. Por eso es que el Padre eterno estaba cuidando de su Hijo. Representa el cuidado espiritual del Padre envuelto en pañales. Eso explicamos la semana anterior. Los pañales, ¿qué eran los pañales? Los pañales eran largas tiras de tela que se usaban para mantener derechos, rectos los miembros de los bebés, sus extremidades, para que pudieran crecer bien. Creo que el término, si mal no estoy, corríjanme, se los fajaba, algo así, ¿no? Ok.
se fajaba a los niños recién nacidos con estas tiras para proveerles a los niños de la firmeza que ellos habían tenido en el vientre de la madre en los meses previos. Verso 7 continúa diciendo, y le acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Qué es el pesebre? El pesebre es un comedero para animalitos. Es un comedero, es un lugar donde comen los animales. ¿Qué eran los pesebres? Los pesebres eran piedras cóncavas donde se colocaba forraje. El forraje es la comida, el heno, el pasto. Se colocaba en esas piedras cóncavas. No tiene nada que ver con las postales navideñas donde ven un pesebre de madera. No. La madera no era escasa y se la usaba para cosas un poco más importantes, estructuras de casas, porque no había abundante madera en esa región. Sí, había madera, pero se la usaba para otros propósitos. Pero para un comedero de animales, mejor era piedra, porque aparte no se corroía y no se podría por el agua y todo ese asunto. Entonces, el pesebre, ¿qué es el pesebre? Es una piedra cóncava donde se colocaba el heno, el pasto para los animalitos. ¿Quién es Jesús? Jesús es el Cordero de Dios, ¿verdad? Juan 1, Juan el Bautista dice, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús acostado en ese pesebre, que es un comedero para animales, está representando al Cordero de Dios, que es el sustituto perfecto, el sustituto sin mancha, sin daño alguno, para hacer nuestro sacrificio por el pecado. Jesús acostado en un pesebre que servía para alimentar es la señal de que cada uno de nosotros debemos comer de él. Comer del Cordero de la Pascua que recibió el juicio que nosotros merecíamos y que ahora su carne y su sangre son nuestra vida. Jesús acostado en el pesebre es una señal de la cena del Señor. ¿Cuántos se maravillan con eso? Jesús en el pesebre estaba apuntando a la cena del Cordero Pascual. Jesús fue puesto en un pesebre en Belén. Belén significa casa de pan. Todo su nacimiento es una señal que el pan de la vida estaba siendo servido para que nosotros comamos de él. Celebrar Navidad con este entendimiento es completamente diferente. ¡Qué bendición! El verdadero Cordero de Dios, el sacrificio infinito y eterno, fue puesto en un pesebre para ser la verdadera comida que nos da vida eterna. Por eso es que si continuamos leyendo en el verso 8, en la misma región había pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no teman, porque he aquí les traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Porque les ha nacido hoy, nos nació hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor, el Mesías. Y ese que nos ha nacido, ese hijo que nos ha nacido, es el Señor del universo. Y esto les servirá, léalo usted. ¿Y esto les servirá de qué? Señal. ¿Y qué hacemos con las señales? Maravillarnos. Las señales no son para ser ignoradas. Las señales son para maravillarnos. Esto les servirá de señal. ¿Cuál es la señal? Para esos pastores, para esas personas probablemente sin importancia para la sociedad. ¿Cuál es la señal que cambiará sus destinos? Maravillarse en la señal. Hallarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Ese niño
atado en pesebre, envuelto en pañales, debe maravillarnos. Eso debe sorprendernos, eso. Es una señal. Ellos, como pastores de la zona, conocían los posibles lugares donde había comederos para animales. Ellos eran pastores, ellos sabían dónde estaban los comederos. Por lo tanto, no fue para ellos una misión difícil encontrar el lugar donde estaba Jesús. Llegar al lugar que se supone que es para animales y encontrar un niño recién nacido acostado en el comedero de animales, esa era la señal. ¿Qué hace un niño en el comedero de animales? Pero esa es la señal que el cielo les dio a estos pastores. Qué maravillosa señal. De repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Aconteció que cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: vayamos pues hasta Belén y veamos la señal. Veamos qué ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Fueron a toda prisa y hallaron. Todo aquel que toma la decisión de ver la señal va a encontrar. Toda persona que decide ver la señal va a encontrar. Pueblo de Dios, el Señor te dice: este año que empieza no puede ser un año más que continúes con las mismas peleas, con las mismas debilidades, con las mismas heridas, con las mismas enfermedades. No puede ser más. Tu alma no puede continuar en la misma herida. Se te ha dado una señal muy grande y esta señal puede cambiar tu destino. Jóvenes que me escuchan, jóvenes, es importante que tú abraces la señal. El Hijo de Dios vino a pisar la tierra para darnos a ti y a mí su libertad, para devolvernos el destino que el sistema nos quiere robar. El sistema, escúchame, te quiere un títere, pero tú no fuiste creado por Dios para ser un títere. Tú fuiste creado para reinar sobre la tierra con Cristo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Para eso fuimos creados. Esto es tremendo. Esto es tremendo. Fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Encontraron la señal tal como lo habían dicho los ángeles. 3 veces se menciona lo mismo. ¿Leyó usted? Lo leímos en el 7, luego lo volvimos a leer en el 12 y lo volvimos a leer en el 16. Y cuando lo vieron, dieron a saber lo que se les había dicho. Lo encontraron. Ahora yo quiero hablar un poco acerca de la localización de este pesebre, de este comedero. No lo digo yo. Relatos de inicios del siglo II. O sea, le estoy hablando hace aproximadamente 1800 años. En el siglo II habían relatos que decían que el nacimiento de Jesús tuvo lugar en una cueva. ¿Qué es una cueva? Son formaciones rocosas que se utilizaban como refugio para los animales. ¿Qué señal es esta? Jesús naciendo debajo de una roca en una cueva. Los 4 evangelios nos relatan el momento cuando Jesús se entregó como sacrificio para nuestra salvación en manos de las autoridades judías y romanas. Esto es lo que nos dice Mateo sobre el momento después de la muerte de Jesús. Vamos a Mateo 27, 57. Vamos a irnos ahora a un relato acerca de su muerte en Mateo 27, cuando Jesús moría. Jesús estuvo en la cruz, su muerte fue rápida, a tal punto que a Pilatos le sorprendió que haya muerto tan rápido y envió un centurión a comprobar si era cierto, porque todas las personas que eran crucificadas de esa manera tardaban mucho tiempo en morir. Pero Jesús ya había expirado, Jesús había entregado su espíritu al Padre, cumpliendo la obra
dándole muerte a nuestro viejo hombre, derramando su sangre por nuestros pecados. Ese día que Jesús fue crucificado, dice el verso 57, al atardecer vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también se había convertido en discípulo de Jesús. José era un hombre rico. Este hombre era un miembro del Sanedrín. ¿Qué era el Sanedrín? Era el concilio de las autoridades judías. Este hombre rico vio que los discípulos de Jesús no estaban ni uno. Todos habían huido excepto Juan, que estaba allí al pie de la cruz. Pero José era de esos hombres, al igual que Nicodemo, que hablamos hace un tiempo atrás. Eran dos hombres ricos, autoridades, que seguían a Jesús a la distancia. En ese momento, cuando Jesús es abandonado por sus discípulos porque se llenaron de miedo, ellos pensaron: los siguientes que van a crucificar aquí somos nosotros. Y Pedro empezó el escape y la huida con todos los demás. Pero en ese momento de su muerte, estos dos hombres aparecen: José de Arimatea y Nicodemo. Dice el verso 58 que se presentó a Pilato este hombre, José, y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato ordenó que se lo entregaran después de hacer las verificaciones. Eso está en otros evangelios. Versículo 59. Tomando José el cuerpo, en otras palabras, lo bajó de la cruz. ¿Qué hizo José? Lo envolvió en un lienzo limpio de lino y lo puso en su sepulcro nuevo. Este hombre era rico y los hombres ricos tenían sus propios sepulcros, pero su sepulcro nunca lo había utilizado nadie. Un sepulcro nuevo que él había excavado en la roca. Y después de rodar una piedra grande a la entrada del sepulcro, se fue. Aquí tenemos a este líder judío llamado José, del pueblo Arimatea. Este hombre con Nicodemo sepultan a Jesús en un sepulcro nuevo, nunca antes usado, que era propiedad de este hombre llamado José. Este lugar, Arimatea era un lugar Arimatea era una zona, un pueblo. Pero lo que quiero que veamos aquí, en otro evangelio, si mal no estoy, es en Lucas, se dice que esta cueva donde Jesús fue sepultado quedaba cerca del lugar de la crucifixión. Y esto les facilitó poder sepultarlo rápidamente, ya que se acercaba el día de reposo. Jesús, en su nacimiento, nació bajo una cueva en la roca. Y Jesús, luego de su muerte, fue enterrado en una cueva bajo una roca. Jesús en su nacimiento fue envuelto. Jesús en su muerte fue también envuelto. Todo esto es una señal. Su nacimiento es una señal que apunta a su sepultura. Su nacimiento es importante porque nos señala su sepultura. Qué maravilloso. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Maravillarnos en esta señal. Porque su sepultura significó la sepultura eterna de nuestro viejo hombre, de nuestra naturaleza de pecado. Yo me maravillo en la sepultura de Jesús, porque allí quedó ese viejo hombre, allí quedó esa vieja mujer enterrada para siempre. Qué maravilloso. Pero también su nacimiento apunta a su resurrección. Vamos a Juan 23 y miremos lo que el apóstol Juan dice que sucedió el tercer día cuando ya Jesús había sido sepultado. Las mujeres fueron al sepulcro, no lo encontraron. No encontraron a Jesús. No encontraron el cuerpo de Jesús. Juan 23. Entonces, en ese momento que las mujeres les dan este aviso a los discípulos, sale Pedro y el otro discípulo, Juan, e iban hacia el sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro. Es decir, Juan parece que era más veloz que Pedro. Llegó primero al sepulcro e inclinándose para mirar adentro, ¿qué vio Juan?
vio las envolturas de lino puestas allí. Esto me encanta. Puestas, ¿qué significa? Es una palabra griega keimai, que no es solamente puesto ahí, tirado allí, no. Implica la idea de algo establecido en orden. En otras palabras, dobladas. Pero Juan no entró. Verso 6, llegó también Simón Pedro tras él, entró al sepulcro y vio las envolturas de lino, nuevamente la misma palabra, puestas allí. Estaban las envolturas que lo envolvieron el cuerpo, y también estaba el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús. Aparte, miren, dice, no puesto con las envolturas de lino, sino enrollado, envuelto en un lugar aparte. ¿No es maravilloso esto? Porque hay una gran diferencia entre la resurrección de Lázaro y la resurrección de Jesús. Lázaro salió de la tumba con las vendas y el sudario, y Jesús tuvo que ordenar a las personas: desátenlo, desenvuélvanlo. Pero el cuerpo de Jesús fue glorificado y atravesó las vendas de la misma manera que atravesó luego las paredes del lugar donde se les apareció a los discípulos. El estado en el cual encontraron estos elementos indica que no habían sido forzados, ni que el cuerpo había sido desenvuelto deprisa por ladrones, porque eso es lo que decían: no, se robaron el cuerpo. Los ladrones ni siquiera lo hubieran hecho, puesto que resultaba más fácil y grato, más cómodo transportarlo con la envoltura y con todas las especias que les ponían antes de sepultarlos. Todo indica que nadie pudo haber tomado el cuerpo, sino que el Cristo resucitado atravesó la envoltura de lienzos y el sudario y los dejó intactos y salió de la tumba. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta ante la señal? Dice el verso 8: entonces entró también el otro discípulo. Juan no había entrado, el que entró fue Pedro. Juan solo se quedó viendo desde afuera. Pero entró Juan, el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. ¿Y qué hizo Juan? Vio la señal y creyó. Juan vio los lienzos y creyó que Jesús había resucitado. Iglesia amada del Señor, su nacimiento apunta a su resurrección. Por eso celebramos su nacimiento, porque es la señal que se les dio a los hombres de la obra de justificación a favor de su pueblo. ¿Qué vas a hacer con la señal del pesebre? ¿Te vas a maravillar? ¿O la vas a ignorar? ¿O la vas a celebrar? Yo espero que como iglesia cada día nos maraville y celebremos su encarnación. Vamos a ponernos de pie, iglesia del Señor. Y yo quiero en esta hora bendecir, en este último domingo del año, bendecir al pueblo de Dios con un corazón que se maravilla en la señal. Gracias por la señal de tu muerte, Señor. Gracias por la señal del nacimiento que apunta a tu muerte, tu sepultura y tu resurrección. Tu muerte fue la obra necesaria para ser sustituto nuestro por causa de nuestras transgresiones. Tu sepultura fue la obra necesaria para dejar enterrada nuestra naturaleza pecaminosa, nuestro viejo hombre. Y tu resurrección es la obra de justificación que nos da la vida de un nuevo hombre. ¿Cuál es ese nuevo hombre que se nos dio por la resurrección de Jesús? La naturaleza del Hijo de Dios. Por lo tanto, iglesia del Señor, no pierda el punto de este tiempo y de esta enseñanza. El punto es celebrar la natividad del Hijo de Dios, es maravillarnos en estas realidades. En el momento de su nacimiento como hombre, aquel día en Belén, el Padre Celestial estaba profetizando la obra futura del Hijo. Por lo tanto, quiero decir
No hay celebración genuina del pesebre sin señalar la cruz y la tumba vacía. No hay celebración. Por lo tanto, hoy, Padre, te decimos, Señor, Señor, tomamos de ti la gracia y el poder para maravillarnos en aquel que fue el siervo de Jehová, Jesús, aquel que fue desfigurado por nosotros, aquel que fue como raíz de tierra seca, como un renuevo tierno. Dice que Él vino frágil y débil, como una raicita. Así viniste, Señor. Es más, tu rostro fue desfigurado. Tu rostro fue destrozado y todo tu cuerpo. Todo tú fuiste herido. No había en ti aspecto hermoso, no había en ti majestad, no había en ti apariencia de hombre siquiera, porque fuiste despreciado y desechado. En la cruz te convertiste en el varón de dolores. Jesús, tú pisando la tierra, es el hecho de que sufriste todos los dolores. Nosotros los merecíamos, todos esos dolores, pero el Hijo de Dios no los merecía. Pero te convertiste en el experto en todo dolor, varón de dolores, experimentado en quebrantos, dice Isaías 53, experimentado en toda aflicción y en toda enfermedad. Iglesia del Señor, esto te dice el Padre: yo entregué a mi Hijo para que Él sea afligido, para que Él sea molido, para que Él sea despreciado y rechazado. Yo entregué a mi Hijo para que Él sufra todo dolor. No te pertenecen más a ti los dolores. Escúchame, escúchame. Los dolores no son para ti, porque los dolores los soportó el Hijo de Dios en la cruz. Dice su palabra que Él fue experimentado en toda enfermedad. Suma todas las enfermedades del alma y del cuerpo, y Jesús las padeció todas. Todas las enfermedades Él las padeció. Pero nosotros lo despreciamos y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, Él cargó con nuestros dolores. Y nosotros no entendíamos. Nosotros pensábamos que se lo merecía. Nuestra ignorancia nos hizo creer: él tenía que sufrir eso. No, Él no tenía que sufrir. Eso es lo que nosotros creímos. La realidad, la verdad es que Él fue herido por nuestras transgresiones, Él fue molido por nuestras iniquidades. El castigo por tu paz, el castigo por nuestra paz cayó sobre Él. El castigo que debía caer sobre nosotros no cayó sobre nosotros, cayó sobre Él. Y por sus heridas hemos sido sanados. El Señor hizo que cayera sobre el siervo de Jehová la iniquidad de todos nosotros. Él fue oprimido y fue afligido, pero no abrió su boca. Como un cordero que es llevado al matadero, como una oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, Él no abrió su boca. Él nunca hizo una injusticia. Él sí podía reclamar con derecho, pero Él fue el cordero que no abrió su boca. Él fue la oveja que la llevaban al matadero y no abrió su boca. Oh Padre, y nosotros cuántas veces abrimos nuestra boca, pero ninguno podría decir que en realidad hemos tenido la razón, Señor. Ninguno de nosotros. Por lo tanto, Señor Dios, hoy te decimos: perdónanos, Padre, y recibimos tu perdón. No hay condenación. Si creemos, tu perdón está para nosotros.
fuiste llevado al matadero. Te trataron con un juicio injusto. No tuviste descendientes humanos, físicos. A nadie le importó que no dejabas aparentemente descendencia. A nadie le interesó. Solo nos interesó cortarte. A nosotros nos correspondía la herida. Y dice el versículo 9 de Isaías 53: se dispuso con los impíos en su sepultura. En otras palabras, lo mataron como a un criminal junto a otros criminales. Pero con el rico fue en su muerte. Con el rico José de Arimatea y con el apoyo del maestro Nicodemo, él fue en su muerte, como señal de que él está dispuesto incluso a cambiar a los hombres que atesoran lo de este mundo. Dios los cambia y a esos hombres les entrega un solo tesoro: Jesús. Padre, aquí estamos, Señor. Somos el pueblo del Cordero. Padre, te pedimos. He obedecido, Señor, a tu mandato de ser detallado en explicarle a tu pueblo por qué tenemos que maravillarnos en la encarnación del Hijo. Porque allí está nuestra vida. Porque la encarnación del Hijo señala a la obra de la cruz. Padre, qué maravillosa señal de nuestra salvación. Yo ordeno hoy sobre tu pueblo el Espíritu, el mismo Espíritu que hubo en el Cordero, en la oveja, Jesús. Nuestros labios se abren solamente para hablar palabras del cielo. Nuestras vidas se levantan hoy como evidencias de perdón, como evidencias de gracia. Y hoy te dice el Señor: pueblo de Dios, toda la enfermedad que ha cargado el cuerpo de Cristo, que no debe cargar, hoy declaramos: enfermedad que has estado afligiendo al cuerpo de Cristo, te ordenamos, suelta al cuerpo de Cristo. Estás ilegal, enfermedad. Enfermedad que has afligido el alma del cuerpo, dividiendo al cuerpo, haciendo que el cuerpo esté entretenido, haciendo que el cuerpo esté pasando el tiempo. Padre, hoy en tu autoridad bendecimos y toda enfermedad del cuerpo se va. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, enfermedad sueltas. Nos disponemos como el cuerpo de Cristo en este nuevo año, Señor. Quedarás satisfecho. Tu alma está satisfecha, Jesús. Y te decimos: gracias, Padre eterno. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre celestial. Recibe tu libertad. Recibe tu sanidad. Recibe tu consuelo. Recibe tu alegría. Recibe tú el gozo del cielo. Recibe hoy un propósito eterno. Recibe hoy. 2022 te hablamos. Año 2022. Tú trabajas para el bien de los que nos maravillamos en Dios. Te hablamos 2022. Tú trabajas para el bien de los que amamos a Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre del Cordero de Dios.